La extraterrestre más fuerte. Hasta que un humano la superó. Imagina una batalla tan intensa, tan alucinante, que el destino de dos mundos pende de un hilo. Una extraterrestre, un ser de más allá de las estrellas, conocida por su fuerza inigualable, ha gobernado su propio reino con mano de hierro. Durante eones, ha sido invencible, una leyenda entre los de su especie. Ninguna criatura se ha atrevido jamás a desafiar su poder hasta que un día, un humano entra en escena. Al principio, ni siquiera se da cuenta. Después de todo, ¿qué podría ser un simple humano, alguien sin habilidades especiales ni tecnología avanzada, para sacudir los cimientos de su mundo? Pero entonces sucede algo inesperado. Esta humana, contra todo pronóstico, comienza a desafiar todo lo que creía saber sobre la fuerza, el poder y lo que significa ser verdaderamente imparable. Esta no es solo una historia sobre el poder físico. Se trata de la determinación pura, el tipo de fuerza de voluntad que se niega a dar marcha atrás, incluso cuando las probabilidades están abrumadoramente en tu contra. Se trata del impulso implacable de un humano que, a pesar de ser pequeño en comparación, encuentra una manera de superar cada desafío, cada lucha, cada limitación que se interpone en su camino. Pero la extraterrestre no cederá su trono fácilmente. Ella ha sido la más fuerte durante tanto tiempo, y hará lo que sea necesario para seguir siendo la más fuerte. La tensión entre ellos aumenta, cada encuentro más intenso que el anterior. Pero, ¿quién finalmente emergerá victorioso? ¿Será la determinación de la humana suficiente para derrocar a un ser de otro mundo, o la extraterrestre demostrará que nadie, ni siquiera un humano, puede derrotarla? Mantente atento, porque la historia recién comienza. La historia del extraterrestre y el humano comienza mucho antes de que sus caminos se crucen. El extraterrestre, una criatura de inmenso poder, no siempre fue así. Su viaje para convertirse en la más fuerte. Nacida en un mundo brutal donde la fuerza lo determinaba todo, comida, estatus, incluso la vida misma, aprendió desde muy joven que solo los más fuertes sobreviven. Su hogar era un planeta duro e implacable, lejos de la Tierra, donde la guerra constante y la competencia entre facciones eran la norma diaria. Ella surgió de las profundidades de estas luchas, escalando posiciones y ganándose su lugar como uno de los seres más temidos del universo. Sus poderes no tenían paralelo, fuerza sin medida, velocidad que podía rivalizar con las criaturas más rápidas que existen y la capacidad de manipular la energía de formas con las que la mayoría de los seres solo podrían soñar. Con el tiempo, su fama se extendió por las galaxias y se susurró en cada rincón del universo. Para su gente, se convirtió en un símbolo de esperanza. Para sus enemigos, un símbolo de miedo. Pero a pesar de su estatus legendario, no estaba contenta. Ella sabía que el verdadero poder no consistía solo en ser fuerte, sino en conquistar lo desconocido, superar los límites y enfrentarse a lo que otros no se atreverían a hacer. Aquí es donde entra en juego el ser humano. Un individuo sencillo que lleva una vida que, según todos los estándares, era normal. No nació en un legado de poder o grandeza, ni poseía habilidades sobrenaturales. Su fuerza provenía de algún lugar más profundo, algo menos tangible. Era un hambre que ardía en su interior, un deseo de demostrar que, incluso sin los dones de los demás, todavía podía mantenerse en pie. No buscaba gloria ni fama, solo un propósito, una razón para seguir adelante cuando el mundo parecía decidido a quebrarlo. Su viaje no consistía en ganar batallas, sino en encontrar su propio poder, su propia fuerza. Y cuando el destino lo llevó a cruzarse con el extraterrestre, no fue el momento grandioso y heroico que uno podría esperar. No hubo discursos épicos ni una preparación dramática. Todo comenzó con un encuentro casual, un momento único en el tiempo que cambiaría. Había estado viajando, perdido en sus pensamientos, vagando por un denso bosque en un planeta desconocido. No tenía idea de que estaba entrando en el territorio de una leyenda. Y ella no tenía ninguna razón para prestarle atención. Después de todo, ¿qué podría ofrecer un humano que fuera de interés para ella? Pero algo en ese instante, su cuerpo cambió. La forma en que se movía, la forma en que se paraba, le llamó la atención. Había algo diferente en él, algo que no podía precisar. No era su fuerza ni sus habilidades, no tenía ninguna de ellas. Pero irradiaba una energía que no podía ignorar. Y el humano también lo sentía. Había algo en ella, algo a la vez aterrador y fascinante.
Sabía que estaba en presencia de la grandeza, pero no se acobardó. Su corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por algo mucho más fuerte, la curiosidad. ¿Cómo era tan poderosa? ¿Cómo había llegado a ser así? No pudo evitar preguntarse. No pasó mucho tiempo antes de que llegara su primer enfrentamiento. Ella, intrigada por la mirada inquebrantable del humano, decidió ponerlo a prueba. ¿Qué había en él que lo hacía tan diferente de los demás? Necesitaba saberlo. Sin previo aviso, atacó. Su ataque fue rápido, abrumador, una exhibición de poder puro que envió ondas de choque a través del entorno. Por un momento, el humano no sintió nada más que la aplastante fuerza de su energía, pero algo en lo profundo de él se quebró. Una oleada de determinación inundó su cuerpo y, en esa fracción de segundo, hizo lo impensable, esquivó. No porque fuera más rápido, sino porque se negó a ser una víctima. Su cuerpo, aunque no estaba entrenado, reaccionó instintivamente. No lo había sabido antes, pero en ese momento descubrió un poder dentro de sí mismo. No era suficiente para derrotarla, todavía no, pero sí para llamar su atención. Para la extraterrestre, este fue un desarrollo inesperado. Nunca se había encontrado con nadie que pudiera esquivar sus ataques. En su mente, no solo estaba luchando contra un escapar de su poder. Sin embargo, este humano lo había hecho. Lo que era más inquietante era el fuego que vio en sus ojos, no estaba asustado, no se acobardaba. Estaba listo para luchar, para desafiarla. Pero, ¿por qué? Hizo una pausa, estudiándolo por un momento más. En ese silencio, el peso de la situación comenzó a asentarse. Ya no se trataba solo de fuerza. Se trataba de algo más profundo, algo que ella no había previsto. Y mientras el humano estaba allí, frente a ella, algo en su expresión cambió. Ya no era solo determinación, era resolución. Esta era su lucha, su momento, y nada lo detendría de llegar hasta el final. La extraterrestre podía sentir la intensidad que crecía entre ellos. Lo que había comenzado como un encuentro aleatorio se estaba convirtiendo en algo mucho más peligroso, algo que ninguno de los dos podía comprender por completo. Ambos sabían que esto era solo el comienzo. Pero a medida que la confianza del humano crecía, también lo hacía la curiosidad de la extraterrestre. Ella estaba comenzando a ver algo en el que nadie le había mostrado antes, una creencia inquebrantable de que podía ser más de lo que era. La intrigaba y, cuanto más pensaba en ello, más no podía evitar preguntarse si tal vez, solo tal vez, ese humano tenía algo que ella había estado buscando todo el tiempo. Y mientras estaban allí, ninguno dispuesto a dar el primer paso, la tensión entre ellos se hizo más densa. Ninguno sabía qué vendría después, pero una cosa era segura, pasara lo que pasara, el mundo que ambos conocían estaba a punto de cambiar para siempre. El silencio entre ellos se prolongó, denso por la anticipación, como si el aire mismo estuviera conteniendo la respiración. El humano se mantuvo firme, con los puños apretados, su mente acelerada, tratando de procesar la enormidad de lo que estaba sucediendo. Cada nervio de su cuerpo le gritaba que corriera, que escapara antes de que el extraterrestre decidiera terminar con esto antes de que comenzara. Pero algo dentro de atrás, no ahora, no después de todo lo que había llegado tan lejos para lograr. Había algo en esta lucha, en ella, que lo llamaba. El extraterrestre, por otro lado, estaba lejos de estar confundido. Ella era una guerrera, un ser acostumbrado a dominar cada enfrentamiento. Nunca antes la habían desafiado de esa manera y, sin embargo, por razones que no podía explicar, este humano la intrigaba. Podía sentir la intensidad que irradiaba de él, una fuerza que no estaba impulsada por el poder, sino por una fuerza interior que desafiaba toda explicación. Era extraño, incluso alienígena. ¿Podría ser que un humano, alguien, tan insignificante en el gran esquema del universo, podría poseer algo que a ella le faltaba? Ella lo miró fijamente, calculando, evaluándolo mientras él hacía lo mismo. Cada fibra de su ser le decía que terminara con esto rápidamente, que le recordara su lugar. Podía chasquear los dedos, y él no sería más que un recuerdo fugaz. Pero no lo hizo. Algo la estaba reteniendo. ¿Era curiosidad? ¿O algo más? Era difícil de decir. Los ojos del humano no reflejaban miedo. Reflejaban
resolución. Era una visión inquietante. No estaba tratando de sobrevivir, que estaba tratando de demostrar algo, algo que le estaba haciendo cuestionar todo lo que creía saber. Con un movimiento rápido, se movió, su cuerpo brillando con una intensidad que encendió el aire. No necesitaba hablar, su poder surgió como un maremoto, una fuerza tangible que sacudió el suelo debajo de ellos. El humano tropezó, sorprendido por la pura energía, pero sus pies permanecieron arraigados a la tierra. No iba a moverse. No lo haría. Ella sonrió. Esto era exactamente lo que había esperado. Intentaría mantenerse firme, pero pronto, vacilaría. Todos lo hacían. Ella era la más fuerte, y ningún humano podría soportar el peso de su poder por mucho tiempo. Pero entonces, algo cambió. Algo inesperado. Cuando la energía de su ataque se abalanzó sobre él, el humano cerró los ojos. No en señal de rendición, sino de... Esto por la fuerza, no por fuerza. No tenía poder para igualar al de ella. Pero había algo que podía hacer. Algo que había aprendido en las incontables batallas que había librado dentro de sí mismo. No se trataba de vencerla, se trataba de resistir, soportar y demostrarle que su voluntad no podía ser quebrantada. Y entonces, cuando su energía se estrelló contra él, sucedió algo extraño. El humano no colapsó. No se derrumbó bajo el peso. En cambio, dejó que la energía fluyera a través de él, permitiendo que su fuerza lo empujara hacia atrás, pero nunca rompiendo su postura. Era como si su espíritu estuviera hecho de algo inquebrantable. El extraterrestre se detuvo. Ella podía sentirlo ahora, una resistencia. No una resistencia física, sino algo más profundo. Su cuerpo ya debería haber sido reducido a polvo, pero se mantuvo firme, inquebrantable. ¿Qué era esto? Nunca se había encontrado con tanta resistencia. No importaba cuánta energía vertiera en él, no importaba cuán intensos fueran sus ataques, él se negaba a ceder. La batalla entre ellos ya no era física. Se había convertido en un choque de voluntades. Y la extraterrestre nunca se había sentido tan fuera de lugar. Estaba acostumbrada a controlar cada situación, cada encuentro. Era la encarnación del poder y, sin embargo, aquí estaba, enfrentándose a un humano que se negaba a inclinarse ante ella. Pero no estaba dispuesta a perder. No así. Con un gruñido salvaje, convocó más energía, amplificando la presión. El suelo debajo de ellos se agrietó, astillándose a medida que la fuerza se intensificaba. Una onda expansiva explotó hacia afuera, enviando árboles y rocas volando. Por un momento, el aire se llenó de escombros y el paisaje se volvió irreconocible. Pero, aún así, el humano se quedó de pie. Apenas se movía, pero seguía allí. Por un instante, la extraterrestre lo vio, el destello de miedo en sus ojos. Fue breve, casi imperceptible. Pero estaba allí. Era la primera vez que lo veía y no pudo evitar sentir una "oh". Los demás. Pero luego sucedió algo más. El miedo de la humana cambió. No era el tipo de miedo que hace que alguien se retire, era el tipo de miedo que los hace seguir adelante, luchar más duro. Sus ojos brillaron con algo más. Algo que hizo que el extraterrestre se detuviera una vez más. No era miedo en absoluto. Era determinación, surgiendo de lo más profundo de él. Algo crudo, algo real. La extraterrestre lo había subestimado. Había asumido que, como era humano, como no tenía poder aparente, se rompería fácilmente. Pero ahora, ella estaba empezando a cuestionar todo lo que sabía. Había una fuerza dentro de él que desafiaba su comprensión. Una fuerza que estaba presionando contra la suya. El humano dio un paso lento hacia adelante, su cuerpo dolía, su mente gritaba que se rindiera. Pero no podía. No ahora. Había llegado demasiado lejos. Esta era su lucha, la extraterrestre, al percibir el cambio, supo que no era una pelea que pudiera ganar solo con la fuerza bruta. Había librado incontables batallas en el pasado, pero ninguna como esta. Nada que la pusiera a prueba tanto como este momento. Se enfrentaba a un enemigo que no estaba limitado por la fuerza o el tamaño, sino por algo mucho más peligroso, la resiliencia.
Y entonces, justo cuando estaba a punto de desatar otra devastadora ola de energía, el humano hizo algo que nunca esperó. Buscó en lo más profundo de sí mismo, aprovechando un pozo de poder que había permanecido latente todo este tiempo. No era un poder que pudiera igualar físicamente al de ella, pero era algo que se sentía más poderoso que cualquier cosa que ella hubiera encontrado jamás. El aire a su alrededor pareció cambiar cuando él canalizó cada gramo de su ser en un movimiento final. Ella podía sentirlo ahora, ya no se trataba solo de sobrevivir. Se trataba de demostrar un punto, demostrarle que el humano era capaz de algo mucho más allá de su comprensión. Dio un paso atrás, instintivamente, como si sintiera el peligro. Y por primera vez en toda. ¿Realmente oponerse a ella? La tensión en el aire era sofocante, cada momento parecía que podría romper el mundo en pedazos. Las dos fuerzas, una impulsada por el poder puro, la otra por una voluntad inquebrantable, estaban atrapadas en un enfrentamiento silencioso, ninguna dispuesta a dar el primer paso. Pero ambos sabían, el momento siguiente lo decidiría todo. El silencio era sofocante. Cada segundo parecía extenderse más que el anterior, como si el universo mismo se hubiera detenido. El humano podía sentir el peso de la mirada de la extraterrestre sobre él, su poder flotando en el aire como una pesada nube de tormenta, lista para estallar. No estaba seguro de cuánto tiempo más podría soportar, pero no estaba dispuesto a rendirse. Su pecho subía y bajaba con cada respiración, su cuerpo golpeado, dolorido por la energía brutal que lo había golpeado. Sus extremidades temblaban, pero aún así, sus ojos nunca se apartaron de los de ella. Ella estaba esperando. Lo observaba con una intensidad que le provocó un escalofrío en la espalda. Y por primera vez, no estaba seguro de si estaba calculando su próximo movimiento o si estaba esperando algo. Su mente corría, sus instintos disparaban en todas direcciones. Lo que estaba en juego era más importante ahora que nunca. Ya no se trataba solo de sobrevivir. No se trataba de escapar de su ira. Se trataba de demostrar que, incluso frente a un poder inimaginable, había algo dentro de él que no podía ser aplastado. La extraterrestre también estaba luchando. No físicamente, no, su fuerza seguía siendo incomparable. Pero había algo más. Algo que no podía identificar. El humano se mantenía firme, inquebrantable, y eso era algo que ella nunca había encontrado antes. Se había enfrentado a enemigos poderosos, fuerzas despiadadas e incluso a otros seres que habían tratado de desafiarla. Pero todos habían sucumbido a su abrumadora fuerza. Todos se habían doblegado a su voluntad. Pero él no. Él era diferente. No era solo su resistencia él. De todo, se negaba a apagarse. Un fuego que ardía más brillante con cada segundo que pasaba. Él no solo estaba luchando por su vida. Estaba luchando por algo más profundo. Algo que ella no podía entender del todo. Eso la ponía nerviosa. Y eso la enojaba. Su ira se manifestó en el aire que los rodeaba, crepitando con energía cruda. El suelo bajo sus pies comenzó a temblar y un zumbido bajo llenó el espacio entre ellos. Podía sentir la tensión, el equilibrio cambiante de poder, y eso hizo que su pulso se acelerara. Esto ya no era solo una batalla de fuerza, era una batalla de voluntades. Podía sentir que su espíritu se elevaba, empujándola como un maremoto. No tenía intención de perder, pero la duda que se había infiltrado en su mente amenazaba con descarrilar su concentración. El corazón del humano latía con fuerza en su pecho cuando la miró fijamente a los ojos. Sabía que este momento lo definiría todo. Cada decisión que había tomado, cada paso que había dado lo habían llevado a ese único y frágil momento. Podía sentir el peso de su presencia, podía percibir el poder puro que irradiaba de ella como una fuerza de la naturaleza. Pero se negaba a dejarse intimidar, él ya se había enfrentado a sus propios demonios, a sus propios miedos. El desafío que tenía ante sí no era diferente. Y entonces, algo en él cambió. Era sutil, casi imperceptible, pero estaba allí. Una oleada de energía, una conexión que no había comprendido del todo hasta ahora. Su mente se aclaró y, por primera vez, no solo estaba reaccionando a sus ataques, sino que los estaba anticipando. Estaba pensando 2 pasos por delante. Era como si todo dentro de él se estuviera alineando,
como si la estructura misma de su ser estuviera resonando con la energía que ella le estaba arrojando. Su respiración se hizo más lenta, su cuerpo se volvió más en sintonía con el flujo de la batalla. Ya no estaba luchando solo por sobrevivir. Estaba luchando por ganar. La extraterrestre sintió el cambio en él de inmediato. Era. Su mirada se entrecerró, observándolo más de cerca ahora. Ella había pensado que era un tonto, un simple mortal tratando de jugar en un juego mucho más allá de su alcance. Pero ahora, no estaba tan segura. Sin previo aviso, se lanzó hacia adelante, su forma era una mancha de velocidad y energía. El humano apenas tuvo tiempo de reaccionar mientras se movía, la fuerza de su presencia se estrelló contra él. Se tambaleó hacia atrás, apenas logrando mantenerse en el suelo. Pero entonces, sucedió algo increíble. No cayó. No se rindió. En cambio, giró su cuerpo, usando el impulso de su ataque para redirigir su energía, cambiando el rumbo en un solo movimiento desesperado. Los ojos del extraterrestre se abrieron de par en estado de shock. Lo había logrado. De hecho, la había superado en maniobras. Un destello de incredulidad pasó por su mente, pero fue reemplazado rápidamente por una determinación feroz. Esto no había terminado. No iba a dejar que él la superara. Con un rugido, invocó su poder una vez más, una ola de energía que se extendió hacia afuera, sacudiendo el suelo debajo de ellos. La mente del humano corrió, pero no tuvo tiempo de pensar. La intensidad del ataque fue abrumadora y, por un momento, pensó que no podría sobrevivir. Pero entonces, algo en lo más profundo de él se levantó. Ya había llegado tan lejos, no podía detenerse ahora. No cuando estaba tan cerca. Levantó las manos y concentró cada pizca de su voluntad en bloquear la energía entrante. No era una defensa física, no tenía la fuerza para resistir su poder de frente. Pero había aprendido algo en el calor de su lucha. Podía canalizar su energía, concentrarla de una manera que le permitiera resistir su fuerza. Su cuerpo se tensó mientras reunía todo lo que le quedaba en un último empujón concentrado. La energía chocó contra él, una explosión de fuerza que lo hizo resbalar por el paisaje destrozado. Sus huesos gritaron en protesta, su visión se nubló, pero no se detuvo. Luchó contra la concentración, se aferró a la creencia de que podría lograrlo. Para el extraterrestre, la vista era a la vez exasperante y fascinante. Nunca se había encontrado con alguien que pudiera resistir sus ataques durante tanto tiempo. Había estado segura de que su poder sería suficiente para destrozarlo. Pero ahora, mientras él continuaba luchando contra ella, se dio cuenta de algo. No solo estaba luchando contra ella. Estaba luchando contra el concepto mismo de poder. Estaba desafiando su creencia de que la fuerza por sí sola podía determinarlo todo. Y eso, más que nada, la asustó. Mientras la energía continuaba surgiendo entre ellos, el suelo bajo sus pies comenzó a agrietarse y astillarse. Toda la zona se estaba volviendo inestable, la fuerza de su choque amenazaba con destrozarlo todo. El cuerpo del humano estaba al borde del colapso, pero se negó a detenerse. Tenía una última oportunidad para terminar con esto. Y entonces, en medio del caos, lo vio. Un solo momento de vulnerabilidad en los movimientos del extraterrestre. Una grieta en su concentración. No era invencible. Ella era igual que él. En esa fracción de segundo, todo se unió, la energía, la determinación, la voluntad de sobrevivir. Saltó hacia adelante, su cuerpo se movió más rápido de lo que jamás creyó posible y, con un último estallido explosivo, atacó. Durante un instante, el mundo pareció contener la respiración. La tensión en el aire era insoportable y, en ese momento, todo parecía ralentizarse, como si el universo se estuviera preparando para lo que fuera que sucediera a continuación. ¿Lo conseguiría? ¿Lo dominaría una vez más? La respuesta seguía sin estar clara. Lo único seguro era que lo que sucediera a continuación lo cambiaría todo. Durante ese breve instante, el tiempo pareció detenerse. El aire a su alrededor crepitaba con energía y el mundo parecía estar al borde de algo monumental. El corazón del humano tronaba en su pecho cuando su cuerpo chocó con el de ella en una cosa, la victoria.
Lo había dado todo y ahora no había vuelta atrás. El extraterrestre, que había estado seguro de su dominio, se encontró sorprendido por la gran intensidad del ataque del humano. Su cuerpo, maltratado y magullado, llevaba consigo el peso de toda la determinación, todos los momentos de lucha que se habían acumulado hasta ese punto culminante. Su puño, guiado por pura voluntad, conectó con ella con una intensidad que envió una onda expansiva a través del aire. La extraterrestre se quedó sin aliento cuando su cuerpo fue lanzado hacia atrás por el impacto. Se tambaleó, con los ojos muy abiertos por la sorpresa y la incredulidad. Esto no se suponía que sucediera. Ella era la más fuerte. Nadie debería haber sido capaz de igualarla, y mucho menos superarla. Pero el humano, a pesar de todo, se mantuvo firme. Su cuerpo apenas se mantenía unido, cada parte de él gritaba de dolor, pero su determinación, su espíritu, era inquebrantable. Lo había logrado. En ese instante, había tomado todo lo que ella le lanzó y lo había vuelto contra ella. La había desafiado. Por un momento, el extraterrestre se tambaleó hacia atrás, su forma parpadeando con los restos de su energía, y por primera vez, realmente entendió el peso de lo que había sucedido. Había sido derrotada, no por la fuerza, sino por algo más profundo. Algo que nunca había tenido en cuenta. No era el poder que ejercía lo que había sido vencido, era la negativa del humano a ser derrotado. Su fuerza había venido de dentro, de un lugar que ella no podía tocar. Cayó de rodillas, su pecho subía y bajaba con respiraciones entrecortadas, la energía que una vez había fluido sin esfuerzo de ella ahora parpadeaba débilmente. El humano estaba frente a ella, con los ojos fijos en los de ella, su pecho subía y bajaba mientras trataba de recuperar el aliento. Su cuerpo estaba al borde del colapso, cada parte de él en agonía, pero se mantuvo victorioso. Había ganado. O eso creía. Sin previo aviso, el suelo debajo de... El corazón del humano saltó un latido cuando el cielo sobre ellos se oscureció, y una sensación de pavor lo invadió. Algo estaba mal. La extraterrestre, con el rostro aún oscurecido por las sombras de su poder, levantó la cabeza lentamente. Sus ojos se fijaron en el humano con una intensidad que él no había visto antes. No era miedo lo que parpadeaba allí, sino algo mucho más oscuro. Y entonces, con una voz que resonó con el peso de eones, habló. «¿Crees que has ganado?», dijo, su voz era un gruñido bajo y retumbante que parecía reverberar en la misma tierra debajo de ellos. «Pero no lo entiendes. Nunca lo hiciste». Antes de que pudiera reaccionar, el cielo se abrió con un crujido ensordecedor y apareció una enorme grieta sobre ellos. De la grieta en la realidad misma, una oleada masiva de energía oscura se derramó, inundando el paisaje. El humano se tambaleó hacia atrás, protegiéndose los ojos de la luz cegadora. Pero no era la luz lo que lo asustaba. Era la comprensión de que se había equivocado, muy equivocado. La extraterrestre, su forma ahora iluminada por el extraño resplandor de otro mundo, se puso de pie con una sonrisa retorcida en su rostro. Levantó los brazos y la energía a su alrededor comenzó a latir. Con una última oleada de poder, el suelo estalló, enviando al humano dando tumbos hacia atrás mientras la tierra misma parecía fracturarse y partirse. Intentó ponerse de pie, pero la fuerza de la explosión fue demasiado. El mundo a su alrededor se estaba derrumbando, desintegrándose en el caos. A lo lejos, la vio. La extraterrestre, flotando sobre los escombros, su forma irradiaba una energía mucho más allá de todo lo que había presenciado antes. Su fuerza, que alguna vez fue formidable, había quedado eclipsada por el poder que ahora tenía, ahora, un dolor la atravesaba. No era solo un ataque, era el desencadenamiento de algo antiguo, algo mucho más aterrador de lo que él podría haber imaginado. La mente del humano corría, tratando de comprender lo que estaba. Pero estaba equivocado. Ella no había sido derrotada. Se había estado conteniendo. Y ahora, estaba a punto de mostrarle cómo era el verdadero poder. Bajó la mirada y lo miró a los ojos. Ya no había ningún rastro de duda o vacilación en ella. «Esta es la verdadera fuerza de mi pueblo», dijo, su voz cortando el aire como una espada. «¿Crees que puedes desafiarme? ¿Crees que puedes enfrentarte a mí? No eres nada. Nunca lo fuiste». Sus palabras lo golpearon como un golpe físico.
El peso de ella se asentó en lo profundo de su pecho y, por primera vez, sintió miedo. Miedo real. El miedo de ser completamente impotente. Pero incluso cuando ese miedo comenzó a consumirlo, algo dentro de él se negó a soltarlo. No podía rendirse, no ahora. No cuando había llegado tan lejos. No permitiría que su victoria fuera el final de su historia. Con cada gramo de fuerza que le quedaba, el humano se puso de pie. Sus extremidades estaban pesadas, su visión borrosa, pero luchó contra la abrumadora necesidad de derrumbarse. Tenía que actuar. No había tiempo para dudar. El poder del extraterrestre seguía acumulándose, arremolinándose a su alrededor como una tormenta. El aire mismo vibraba con su intensidad, y el suelo debajo de ellos se agrietó, tragándose los restos del mundo que una vez conocieron. Pero el humano, con todo lo que le quedaba, siguió adelante. Su cuerpo gritó en protesta, pero no se detuvo. No podía. Sus manos se extendieron, tratando de agarrar cualquier cosa, cualquier forma de detenerla. Y entonces, como si el universo mismo hubiera estado conteniendo la respiración, la energía que se había estado acumulando alrededor del extraterrestre se hizo añicos. En ese instante, la grieta sobre ellos se cerró con un rugido ensordecedor. El cielo se despejó y el suelo bajo sus pies comenzó a asentarse. El aire se sentía quieto, casi en paz. Por un momento, el humano pensó que tal vez lo había imaginado todo. Pero cuando levantó la vista, la vio. La extraterrestre, su forma aún sespend. A su alrededor, había desaparecido. Completamente desaparecido. El humano se quedó de pie, mirándola con incredulidad. ¿Qué acababa de pasar? ¿Cómo había sobrevivido? ¿Cómo había perdido? Ella descendió lentamente, su cuerpo una vez brillante ahora se atenuó, su energía se agotó. Su rostro, una vez lleno de certeza y rabia, ahora tenía una expresión que él no podía identificar. Era casi triste. Ella lo miró, sus ojos se encontraron con los de él, y por primera vez, no parecía una diosa. Parecía un ser al que simplemente se le había acabado el tiempo. Has ganado, dijo, con su voz pequeña, apenas un susurro. Pero no porque fueras más fuerte. Has ganado porque nunca estuve realmente sola. La confusión del humano se profundizó. ¿De qué estaba hablando? Y entonces, lo golpeó el giro, la revelación final que lo cambiaría todo. Detrás del extraterrestre, una figura enorme y sombría emergió de la grieta. Era grande, imponente, su forma estaba envuelta en oscuridad, con ojos que ardían como brasas. El corazón del humano se detuvo en su pecho cuando se dio cuenta de la verdad, esta batalla no había terminado. Todavía no. El extraterrestre nunca había estado solo. Y ahora, el verdadero desafío estaba a punto de comenzar. La imponente sombra se cernía detrás del extraterrestre, su presencia enviaba un escalofrío por el aire. La figura no se parecía a nada que el humano hubiera visto antes, una forma enorme y oscura, ojos brillantes que perforaban el velo de oscuridad. Su forma parecía cambiar, una fluidez inquietante en la forma en que se movía, como si no estuviera completamente limitada por las leyes de la realidad. El corazón del humano latía con fuerza en su pecho, el peso del momento se hundía. Todo había cambiado. Lo que había sido una batalla de fuerza, de pura voluntad, era ahora una confrontación con algo mucho más aterrador. La extraterrestre, una vez tan segura de su victoria, estaba de pie frente a él en silencio. Ya no lo miraba, su atención se había tratado solo de ella. Ella simplemente estaba un peón, un agente de algo mucho más poderoso. Y ella lo sabía. La enorme figura dio un paso adelante, sus movimientos lentos, deliberados. Sus ojos, que brillaban rojos como lava fundida, se centraron en el humano con una intensidad que lo dejó sin aliento. Por un breve momento, sintió una abrumadora sensación de impotencia, una sensación de hundimiento de que tal vez todo por lo que había luchado había sido en vano. Pero entonces, algo dentro de él se encendió una vez más. Había llegado tan lejos. Ya había desafiado lo imposible. No estaba dispuesto a permitir que una fuerza antigua terminara su viaje. La extraterrestre, ahora mirando hacia la sombra, susurró algo en voz baja.
palabras que la humana no pudo entender. Era como si estuviera invocando algo. Su energía, una vez inmensa, pareció parpadear, como si se desvaneciera, como si su conexión con la figura oscura se estuviera cortando. ¿Lo entiendes ahora?, preguntó, con la voz hueca, como si se resignara a un destino inevitable. Él es el verdadero poder detrás de todo. No yo. Nunca yo. La mente del humano corría mientras intentaba darle sentido a sus palabras. No se trataba solo de fuerza, ni siquiera de ella. Había algo más profundo en juego aquí, algo que había estado oculto a simple vista. Y justo cuando la última pieza encajó en su lugar, la enorme sombra frente a él habló, su voz era un tono profundo y áspero que vibró en el mismo núcleo de la tierra. Has llegado lejos, humano. Más lejos que cualquiera de tu especie antes que tú, dijo, las palabras resonando como un trueno. Pero ahora, debes enfrentarte a lo que nunca debiste desafiar. Un escalofrío recorrió la columna vertebral del humano. Esto no era solo una batalla. Era un ajuste de cuentas. Una prueba final. Y por primera vez, no estaba seguro de poder ganar. Pero luego, pensó en todo lo que había superado, las probabilidades, el miedo, la duda. Pensó en la fuerza que había encontrado dentro de sí mismo. Pensó en el viaje que lo había llevado hasta allí. No estaba dispuesto a dejar que todo fuera en vano. El humano respiró profundamente, con los músculos doloridos, el cuerpo maltrecho, pero la mente aguda y concentrada. Sabía que solo tenía una oportunidad. Y si esta era realmente la prueba final, entonces daría todo lo que le quedaba. Con un estallido de velocidad, se lanzó hacia adelante, acortando la distancia entre él y la figura oscura en un movimiento fluido. Sus manos crujieron con energía, un poder que no había comprendido del todo hasta ahora. A medida que se acercaba a la sombra, el mundo a su alrededor parecía desdibujarse, la fuerza de su ataque rasgaba el aire como una fuerza de la naturaleza. Pero la figura estaba lista. Con un simple gesto, la entidad oscura lo apartó a un lado como a un simple insecto. El humano se estrelló contra el suelo, su cuerpo se estrelló contra la tierra con un ruido sordo enfermizo. El dolor estalló en cada nervio, pero no podía detenerse. No ahora. Luchó por levantarse, respirando entrecortadamente. No eres nada, entonó la sombra, su voz fría, inquebrantable. No puedes detener lo que ya ha comenzado. La visión del humano se volvió borrosa a medida que la oscuridad se acercaba, pero a través de la neblina, vio a la extraterrestre de pie, con la cabeza gacha, como si estuviera observando el desarrollo inevitable. Y entonces, sucedió algo increíble. Un destello de luz. Una chispa diminuta, casi imperceptible. El corazón del humano dio un vuelco cuando se dio cuenta de que la extraterrestre no se había ido del todo. No se había rendido por completo a la sombra. Había algo más en ella de lo que había pensado. Todavía estaba luchando, todavía resistiéndose. Con cada gramo de fuerza que le quedaba, el humano buscó en lo más profundo de sí mismo, sacando de la fuerza que había descubierto frente a probabilidades imposibles. Su cuerpo, maltratado y roto, respondió, y sus manos crujieron una vez más con energía, esta vez más fuerte. Aunque las palabras apenas escaparon de sus labios. Este no es el final. Con un rugido, se arrojó nuevamente hacia la figura oscura. Su cuerpo chocó contra él, pero esta vez, algo era diferente. La oscuridad pareció retroceder, solo un poco, como si no hubiera esperado la fuerza de su voluntad. La energía del humano surgió a través de él, una luz cegadora que ardió a través de la oscuridad como una antorcha en la noche. La sombra se retorció, su forma parpadeando mientras la luz la empujaba. No. No. No puedes, aulló, su voz ahora llena de rabia. Esto es imposible. Pero el humano no cedió. La luz de sus manos se vertió en la entidad oscura, cada última pizca de su voluntad se concentró en obligarla a retroceder. La figura chilló de dolor mientras el poder del humano seguía aumentando, su forma se volvía cada vez más inestable. Y luego, con un golpe final y decisivo, la oscuridad se derrumbó sobre sí misma, desenredándose como una estrella moribunda. El suelo tembló cuando la forma de la sombra se desintegró, dejando nada más que un silencio persistente a su paso. El humano se quedó allí,
jadeando, su cuerpo temblando por el esfuerzo. Sentía que acababa de darlo todo, su alma, su fuerza, su esencia misma. Y cuando el polvo se asentó, miró a su alrededor a la destrucción que había dejado la batalla. El cielo estaba despejado de nuevo, el caos del conflicto se había ido. Se había acabado. Pero, ¿a qué precio? La extraterrestre, con su forma antaño poderosa ahora parpadeando con los restos de su energía, bajó la cabeza. No había victoria en su mirada, solo una tranquila comprensión. Lo hiciste, dijo, su voz ahora más suave, casi un susurro. Realmente lo derrotaste. El humano permaneció en silencio, su pecho subiendo y bajando con cada respiración. No había esperado llegar tan lejos. No había esperado sobrevivir. Pero al final, lo había hecho. Cuando la última sombra desapareció, la forma de la extraterrestre comenzó a desvanecerse, su energía cedí. Más, algo, libre. Libre de la entidad que la había controlado durante tanto tiempo. Ya no tienes que luchar más, dijo el humano suavemente, su voz tranquila pero llena de una comprensión que solo provenía de haber enfrentado lo inimaginable. Puedes dejarlo ir. El extraterrestre lo miró, una leve sonrisa cruzó su rostro. Quizás, susurró. Quizás sea el momento. Y así, se fue. Su forma se disolvió en el viento, dejando solo el eco persistente de su presencia. El humano se quedó solo en el silencio que siguió, el peso de la batalla finalmente se hundió. Estaba exhausto, física, emocional y espiritualmente. Pero había una extraña sensación de paz que lo invadía ahora. El viaje había sido largo y había luchado no solo por sobrevivir, sino por algo más. Al final, había aprendido que la fuerza no se trataba de poder o dominio. Se trataba de resiliencia. De nunca rendirse, sin importar las probabilidades. Mientras estaba allí, mirando el espacio vacío donde la batalla se había desatado solo unos momentos antes, no pudo evitar reflexionar sobre todo lo que había aprendido. El mundo había cambiado. Él había cambiado. Y aunque el camino por delante todavía era incierto, sabía una cosa con certeza, estaba listo. Listo para lo que viniera después. Listo para enfrentar cualquier desafío que el universo le pusiera en el camino. Porque ahora, lo entendía. No se trataba de ser el más fuerte. Se trataba de ser lo suficientemente fuerte para mantenerse en pie cuando el mundo parecía desmoronarse. Se trataba de no perder nunca la esperanza, incluso cuando todo lo demás estaba perdido. Y cuando los primeros rayos del amanecer irrumpieron en el horizonte, arrojando una luz dorada sobre la tierra, el humano dio sus primeros pasos hacia adelante, sabiendo que el viaje estaba lejos de terminar. Pero, fuera lo que viniera después, él estaba listo. Y el universo, una vez más, había recordado que incluso las fuerzas más grandes podían ser superadas.